noches a todos. Bueno, bien decía que fue un trabajo arduo hacer este libro, pero era un libro que yo sentía que le debía, después de tantos años de andar juntos, ¿no? Profesionalmente y también en la amistad cotidiana, ¿no? Hubo muchos años donde prácticamente cenábamos juntos todas las noches, ¿no? Yo llevaba el vino y ella cocinaba. Pero ahora me importaba especialmente poder trazar un recorrido de su curiosidad, de su trayectoria profesional y jerarquizar también desde una perspectiva que la mostrara en la dimensión de su talento, ¿no? Porque, bueno, a veces el trato cotidiano hace perder la dimensión de la persona con la que estamos conviviendo. Y en el caso de María Esther, que era una persona muy llana, en el sentido de, bueno, sin pretensiones, una trabajadora cultural con una conciencia y un disfrute y un goce de su trabajo muy, muy fuerte. Bueno, me parecía que, bueno, yo creo que ahora estaría sorprendida la flaca de esta repercusión que ha tenido el libro y la jerarquización de su obra, ¿no? Pero bueno, les decía que mi interés fue jerarquizar la obra, dar esa idea de su talento, rescatarla como cronista, era una excelente cronista, que precisamente desmentía esa idea absurda que a veces se le ponía en la cabeza de que ella hacía entrevistas porque no sabía escribir, ¿no? Escribía y escribía muy bien. Los amigos que estábamos cerca muchas veces la alentamos a que escribiera más, pero siempre tuvo como, bueno, se sentía más cómoda en la entrevista, ¿no? Y en la entrevista lo que hizo fue retratos, ¿no? Yo creo que ella, la importancia de sus entrevistas son esa ambición de hacer el retrato de la otra persona, sea cual fuera, ya sea una persona muy destacada en la cultura, o como decían, y todos conocemos, ¿no? Un desamparado, un desprotegido, tenía esa curiosidad por la lucha elemental de la vida encarnada en todos los seres humanos que podían rodearla, ¿no? Y lo hacía con una enorme naturalidad, así, sin ningún esquema previo, ni teórico, ni nada. Le salía del alma, y lo disfrutaba. Así que si ella se encontró con la carrera de periodista cuando tenía 43 años, fue porque la ejerció, es como que la añadió al cuerpo de sus preocupaciones básicas que ya traía desde lejos, digamos, ¿no? Por saber de pintura, por los pintores especialmente, en un principio, por los escritores, porque también leía mucho. Y bueno, era parte de esa generación realmente letrada que hubo en el Uruguay, ¿no? Una generación con múltiples cruces y muchos intereses y muy atenta a lo que se escribía, al pensamiento, a lo que se discutía, a lo que se estaba haciendo. A veces Montevideo se parece a un pueblo, ¿no? Tiene esa escala intermedia entre una ciudad capital y un pueblo, comparado sobre todo, bueno, con otras megapópolis, como puede ser San Pablo, como puede ser Buenos Aires, ¿no? Y esa intelectualidad, obviamente ella fue compañera de Homero Alsina Tevenet, amiga de Carlos Maggi, de Manolo Flores Mora, conoció tan tempranamente a Onetti,
lo que dio después para una mistificación absurda. Pero bueno, así son las leyendas, digamos. Entonces era un mundo muy entrecruzado en el que ella vivía, ¿no? Y de hecho su inicio en el periodismo, bueno, cuando va, ¿por qué Quijano la invita a colaborar? Bueno, la conocía Darío y el marido de María Esther, y María Esther iban todos los sábados a tomar un vermú al semanario Marcha a la mañana, cuando ya había salido lo del viernes. Bueno, había un espacio en una redacción como la de Marcha para invitar a amigos, ¿no? Y bueno, sobre ese vínculo es que, bueno, cuando Quijano ve que ella podía escribir un artículo tan interesante como el que hizo sobre Alfredo de Simón, bueno, la sumó. Y a partir de ella se encontró con una vocación que hasta entonces no había imaginado para nada, ¿no? Y la ejerció, digo yo, desde la naturalidad y la autenticidad y la honestidad, sobre todo, que siempre demostró en su trabajo, ¿no? Hay un momento muy lindo ahí con Ringo Bonavena cuando van en el auto y que Bonavena le desconfía si ella será buena periodista usted, le dice 2 o 3 veces, desconfía que una mujer le vaya a hacer un buen reportaje sobre Vox. Y ella finalmente se cansa, María Esther, y le dice, la verdad soy mala, pero muy honesta. Y ahora lo traje porque estaba hablando de la honestidad, y realmente era honesta con su vida, era honesta con los demás, era honesta con su trabajo. Eso me parece que lo transmitía a los entrevistados que podían confiar en ella o iban confiando en ella a lo largo del diálogo. Entendían que era un diálogo verdadero porque ella se involucraba mucho, y bueno, y de pronto llegaban a niveles de intimidad que otras personas no llegaban, ¿no? Ella no le tenía miedo al ridículo, ¿no? Ni para pasar por boba, ni hacer preguntas tontas, que pudieran parecer tontas. Usaba disfraces de acuerdo a cómo venía la entrevista, la personalidad del otro. Tenía una enorme astucia, una inteligencia súper rápida, era divertida, se podía reír de sí misma. Y entonces invitaba a la risa de los demás. Y yo creo que la experiencia de leer sus reportajes y sus trabajos es una experiencia que involucra al lector en ese juego y en ese diálogo que tiene con el otro, ¿no? Realmente uno se siente comprometido, involucrado, yo creo que sería una palabra más precisa, ¿no? Y bueno, me interesaba recuperar todo esto, rescatar, jerarquizar esa obra, decir, miren, ahora en perspectiva se puede ver lo que hizo esta mujer a lo largo de los años, que fue mucho, ¿no? Fue una gran periodista, destacó en el Río de la Plata, trascendió también a otros medios de América Latina, como Venezuela, México, está publicada en París, en Italia. Bueno, realmente me parece que había que poder reunir, por lo menos en un primer libro, los reportajes más emblemáticos, sus trabajos más icónicos, y ojalá se pueda armar otra edición porque trabajó tanto esta mujer, disfrutó y trabajó tanto hasta el último año de vida prácticamente. Bueno, le dejo la palabra a mi amigo Oscar Bonilla, que también la trató mucho, y la quiso mucho, y bueno, mucho que decir. Bueno, para mí, la verdad, es un placer estar acá, un honor. Les agradezco por la invitación. Y sí, yo tuve con María Esther una relación de muchos años en Brecha. Y es cierto eso que dice, que ella, si no era conmigo, que yo iba a hacer fotografía, ella no quería a nadie, ella quería estar conmigo. Porque además,
además no era solo ese momento, sino que era el antes, era el después, y después voy a contar por qué, porque esto es bien interesante. Pero antes que nada yo lo que quiero decir, bueno, un poco eso, ¿no? Fueron muchos años de relación con María Esther, muchísimos en Brecha, y además de eso generamos una amistad y éramos vecinos. Vivíamos a pocas cuadras y nos veíamos muchísimo. Yo iba mucho a la casa y ella venía mucho a casa también. Y bueno, esa relación se fue dando de esa forma, amistad, y bueno, yo quiero en primer lugar hablar de María Esther, como estoy de acuerdo con Carlos que María Esther la conocemos como entrevistadora, pero también le fue una gran cronista, sin duda. Ahora, me interesa la parte que es la más conocida de María Esther como entrevistadora, y me interesa hablar de esa parte. Porque es además donde yo me siento más involucrado, donde más estuvimos juntos, ¿no? A quienes nos han entrevistado alguna vez sabemos que lo peor que hay, lo peor que puede pasar cuando uno lo van a entrevistar es que uno se da cuenta inmediatamente si la persona que entrevista no tiene información sobre la persona que está entrevistando o sobre el tema. Eso es espantoso. En cambio, María Esther era exactamente lo contrario. María Esther tenía, y eso me consta porque yo iba a la casa, María Esther tenía ahí frente a la cocina, tenía una mesita llena de libros donde ella se sentaba, y María Esther tenía una entrevista y preparaba la entrevista de una manera impresionante, ¿no? Había un estudio, había una... En primer lugar eso, ¿no? La capacidad que ella tenía de informarse sobre la persona que iba a entrevistar. Y no es sencillo esto, porque gente de diferentes profesiones, de diferentes extractos, en fin, María Esther lo hacía fantásticamente bien. En segundo lugar, yo diría que ella tenía una fluidez muy importante para meterse en la vida de la persona que estaba entrevistando, que eso es fundamental. Una gran fluidez, una gran capacidad, que yo creo que tiene que ver con una capacidad humana que María Esther tenía también, ¿no? En tercer lugar, algo que es muy importante en las entrevistas, que es la capacidad y la rapidez de la repregunta, ¿verdad? Todos hemos visto entrevistadores que son sumamente, digamos, cuadrados, en el sentido de que van con sus preguntas escritas y no se salen de ahí. María Esther, la repregunta genera otras cosas que son muy de momento y que son muy importantes, ¿no? Y María Esther lo hacía perfectamente bien. Y yo a esto le agregaría además que María Esther tenía, y eso era de María Esther tenía una yo diría, bueno, una desfachatez, y una cosa tan intrépida en la entrevista que solamente a ella se le permitía, solamente a ella se le permitía, porque si yo lo hacía, capaz que me pasaba algo. Pero María Esther lo podía hacer, y conseguía unos resultados maravillosos a partir de eso, ¿no? Porque se rompía el hielo, rompía fuera quien fuera, era capaz de hacer eso, ¿no? Yo quiero después hablar de esto que tengo por acá, pero antes que nada, algo que a mí además yo siempre que hacíamos una entrevista, volvíamos a casa y bueno, nos sentamos en mi auto, porque ya siempre en el auto, y me decía, Oscar, ¿qué te pareció? ¿Cómo estuve? Y le digo, estuviste fantástica. Y bueno, al rato llegaba a la casa o al otro día, cuando se ponía a escribir, agarraba y me llamaba. Entonces me decía, Oscar, decime una cosa, a ver si vos te acordás, cuando estábamos hablando de tal cosa, ¿me dijo esto o me dijo tal otra cosa? Y yo le digo, no, María Esther, te dijo esto, porque bueno, yo era un testigo privilegiado, ¿no? Entonces, como es en general cuando uno hace fotografía,
que dijo tal cosa. Ah, bueno, muy bien. Y lo otro que le pasó un montón de veces estando juntos era que le fallara el grabador. En el medio, grabadora cassette, en el medio de la entrevista, de repente agarraba y pegaba un grito. Y digo, Marieta, ¿qué te pasa? El grabador no me está funcionando. No me está funcionando. Entonces, y digo, bueno, no se preocupe, yo después te ayudo si querés a recordar todo lo que se dijo hasta ahora. Y era eso, entonces me llamaba desesperada porque se había olvidado de una parte. Bueno, esa era María Esther, ¿no? Algo, bueno, tendría 1000 cosas para contar, pero en el año 2004, porque yo además de hacer fotografía también escribo y he hecho muchas entrevistas, en ese tiempo yo trabajé varios años para la revista Cabal de Buenos Aires, que tenía una sección para Argentina, después tenía una sección para Uruguay y después había una común, que era para Argentina y Uruguay. Y ahí me pedían entrevistas a personajes que fueran conocidos de las dos márgenes del Plata. Pues hice entrevistas, yo qué sé, a Taco Larreta, a China Zorrilla, a Daniel Biglietti, a Oscar Tavares, yo qué sé, Jaime Ross, un montón de gente. Y un día me piden para María Esther. Y acá yo le hice esta entrevista, ¿no? Y esta entrevista, quiero leer algunas cosas que están acá en la entrevista, porque estas son las palabras de, no tanto lo mío, sino las palabras de María Esther, ¿no? Yo empezaba la entrevista diciendo esto: abogada de profesión, escritora, figura legendaria del periodismo uruguayo y rioplatense. María Esther Giglio ha desarrollado como pocos esa extraña capacidad de adentrarse en el alma del entrevistado. Intentar hacerlo con ella, en mi caso, es casi una intromisión en un mundo que le pertenece. Eso decía yo, así, esa era la introducción de la entrevista, ¿no? Y después quiero leer algunas cosas cortitas, que son respuestas de María Esther a cosas que yo le hacía. Y le digo, le pregunto, mis preguntas eran cortas y ella hablaba mucho, como siempre. Entonces le digo, muchas veces has dicho que te importa más entrevistar a gente común, de la calle, del campo, que a personajes conocidos. Y me contesta María Esther, yo tengo una capacidad innata para comunicarme con la gente, para entrar en relación con desconocidos. Por esa forma de ser he conocido a gente increíble que me ha contado cosas impensables, todo a partir de un contacto fortuito. Entonces yo le digo, pero es difícil estar siempre con predisposición a hablar con la gente de cualquier cosa, sobre todo cuando andamos inmersos en problemas que nos ocupan la cabeza. Y ella me dice, sí, claro, si estoy mal por algo, seguramente estoy hundida en mis pensamientos y no tengo ganas de hablar, pero no me pasa mucho. En general, siempre tengo disposición y me gusta hablar con la gente. Y me quedo muy dolida cuando trato de iniciar algún diálogo con alguien que tengo al lado, en el ómnibus, en la calle, y me contestan con monosílabos, como tratando de cortar aquel contacto. Puede ser una reacción de timidez, y me doy cuenta rápidamente cuando me contestan con medias palabras y me esquivan la mirada. Pero también, y es lo que más me duele, a veces me miran como diciendo, ¿quién será esta loca que quiere hablar conmigo? Y uno se pierde la posibilidad de intercambiar con alguien sobre alguna cosa. Hace poco, recuerdo que estaba en una parada y se acerca una señora humilde, mal vestida, cargando una bolsita y que pregunta sobre un ómnibus que seguramente la llevaría a su casa en una zona humilde. Se lo preguntó otra mujer que estaba al lado mío, que la mira de arriba abajo, con cara de desprecio, y le contesta, no sé, yo nunca tomo ese ómnibus. Era más o menos como estar diciéndole, yo, al cerro, nunca voy para ese lado, marcando las diferencias. Fue tal mi indignación por aquella actitud que sentí que tenía que hacer algo para borrar aquella imagen grosera, y lo hice mostrando mi interés en ayudarla casi con exageración. Esto cuenta María Esther. Y podría seguir leyendo, pero quiero terminar
voy a leer otra cosa, porque yo le decía esto y ella, por supuesto que había entrevistado a muchísima gente, pero tengo acá esta, ¿no? Esto por aquí. Supongo que, por ejemplo, bueno, yo le digo por ahí, haciendo un repaso de muchos reportajes que has entrevistado a lo largo de tu carrera, he caído en la cuenta que hay muchos más hombres que mujeres. ¿Cuál puede ser la razón? Bueno, pensándolo bien, tenés razón, es así. Puede haber varias explicaciones, aunque no estoy muy segura de lo que digo. Hay actividades como la literatura, donde el hombre ha tenido una predominancia tradicional. Pensá que es recién en el siglo pasado que las mujeres han irrumpido fuertemente en ese ámbito. Quizás hay otras actividades, como el teatro, la danza o el cine, donde la mujer ha tenido otro destaque. Entonces yo pregunto, supongo que por ejemplo a China Zorrilla, con quien te une además una larga amistad, le habrás hecho alguna entrevista. Sí, varias. Pero te aseguro que no me ha sido nada fácil. Sucede que China no corta nunca el teléfono cuando es entrevistada, cosa que interrumpe la charla permanentemente y se hace difícil de retomar. Además es extremadamente distraída y con una rara capacidad de irse por las ramas y saltar a otros temas que no tienen nada que ver con la entrevista. Podés estar hablando de su actuación en La Celestina y de golpe te habla del mantel. ¿Te fijaste en estos bordados? Los hizo mi abuela. Es increíble las cosas que hacían antes. Así se remonta y tenés que bajar la tierra cada rato, pero fuera de eso es fantástica, divertida y llena de anécdotas. Y por último, esta es la última pregunta que le hice en la entrevista. Tendría mucho más que es muy interesante, pero seguramente a todos nos quedan cosas en el tintero. ¿A quién te hubiera gustado entrevistar? Me hubiera gustado entrevistar a Graham Greene, me dice María Esther. Siempre tuve especial predilección por él y por su obra. Un inglés que siempre tuve la impresión de que nos entendía a los latinoamericanos con una ética muy profunda, a la vez irónico y muy cálido. Una mezcla rara de personalidad. Lamentablemente murió, aunque pensándolo bien, no pierdo las esperanzas de entrevistarlo cuando nos encontremos con tiempo en algún otro lugar. Y a esto, y con esto termino, cuando María Esther se nos va en el año 2011, yo escribo esto para Brecha. No me gusta la palabra obituario, a mí no me gusta, me parece espantosa, triste, horrible. Prefiero llamar un recordatorio. Y escribí este textito, Reviviendo Recuerdos. Esta entrevista fue hecha hace ya varios años para la revista Cabal de Buenos Aires. Me encargaron hacer una nota sobre alguien que tuviera resonancia en ambas orillas del Plata y no dudé un segundo en plantear a María Esther. Pocos como ella conocían el alma de dos ciudades y dos pueblos tan diferentes y al mismo tiempo tan parecidos. Hoy, cuando ella nos ha dejado apenas físicamente, me la imagino en algún lugar, coqueta e inquieta, con su libreta de notas de textos ilegibles y con su grabador a cassette de siempre dudoso funcionamiento, sin perder el tiempo, tratando de ubicar a Graham Greene para rendir su materia pendiente. Bien, retomo. La verdad que yo tengo muy poquito para contar. Yo la culpable de tenemos el honor de que esté Carminia, Isabela, sus dos hijas acá. Y es una alegría. Y soy la culpable de que esté Isabela acá arriba, si se quiere, porque le insistí en que se anime a contarnos un poquito. Me mira con cara, hace caras. Pero la verdad es que me parece que el testimonio de ti, que de ustedes como hijas, pero en este caso tú que estás acá, de cómo recordás a esta madre que escribía, que hablaba, que tenía esta sensibilidad, este sentido del humor y tanto más. Viste que los hijos no recordamos a las madres escribiendo, por más que era lo que más uno la veía hacer, ¿no? Yo llegué, desde que era niña,
fui adulta, yo trabajo en su casa, trabajé en su casa siempre, era llegar y mamá estaba escribiendo, siempre. Y a veces llegaba y estaba Domínguez también. Sí. Micrófono, por favor. ¿No se escucha? Como ahora sí. ¿Está mejor? Escribir era su vida. Uno llegaba, paraba un rato, se charlaba un rato, y yo me iba y venía, porque yo atendía en la casa de ella, soy psicóloga, y estaba todo el tiempo escribiendo. Creo que era lo que más le gustaba hacer, o leyendo, preparando la entrevista. Cuando murió, con mi sobrino Bruno que está allí, empezamos a agarrar cosas, a ver qué cosas sabía de ella. Y me acordaba cuando escuchaba esto de cómo preparaba las entrevistas. Era impresionante, pero digamos, no se puede creer. De cada entrevistado eran hojas y hojas y fotocopias, porque no era Google, ¿no? Era hojas, fotocopias, libros, pero era, con Bruno decíamos, era cierto. Pensábamos, digamos, no nos dábamos cuenta que eso era una exageración, ¿no? Pero no, era cierto. Ella leía y leía y leía. Yo no sé dónde sacaba toda esa información, además. Supongo que iría a la biblioteca. No sé qué hacía, pero eran hojas y hojas que están todavía en mi casa, ahí que todavía las dejé ahí todas guardadas, pero era muy dedicada a escribir. Abogada, fue abogada. No fue su elección, creo que fue abogada porque mi padre era abogado y en esa época las mujeres seguían bastante a los hombres, ella parecía que no, pero un poco sí. Y yo jugaba a ser abogada cuando era niña y mamá era tan distraída que jugaba a perder escritos. Decía, ¿dónde está tal escrito? ¿Dónde está tal escrito? Porque nunca podía como tener... ¿Te acuerdas de eso, no? Yo me acuerdo que para mí ser abogada era perder esto. Esa era de niña, después esto era de adulta. Siempre estaba muy interesada en cosas, en todo. Eso es cierto, eso que decían ellos es absolutamente así. Todo el tiempo interesada en la gente, y en las cosas y en las frases. Y además tenía una capacidad también a veces de tener convicciones muy sólidas que cuando uno le decía, pero mamá, ¿te parece? Y ella no se quedaba en esa convicción que tenía, podía como modificarla e ir replanteándose cosas, que supongo en las entrevistas debía funcionar bastante. Vos decías, le gustaba escuchar las historias de las personas, de todas las personas, y bueno, es un poco lo que hemos estado recogiendo de distinta manera, ¿no? De hecho, vos la acompañaste varias veces a esas entrevistas callejeras, las llevabas en el auto. Mamá hacía entrevistas callejeras y había que recorrer la ciudad. Entonces yo tenía auto, mamá no manejaba, por suerte, manejaba muy mal, era imponente. Hacía cosas horribles y después decía, ¿pero en qué me equivoqué? Una cosa impresionante. Bueno, entonces yo la llevaba a hacer entrevistas por la ciudad, entonces nos íbamos, yo que sé, al Cerro, a Carrasco, centro, todos lados. Claro, aparte de ser psicólogo, uno también está muy acostumbrado a hacer entrevistas y preguntas. Entonces ella empezaba y después terminábamos las dos preguntando. Las entrevistas se iban haciendo, se iban armando. Grupal también era como divertido, porque si no para mí era aburridísimo estar parada ahí. Entonces íbamos haciendo entrevistas y preguntando juntas. Pasábamos bárbaro. La verdad es que súper lindo. Vos hablabas también de la duda, esa duda que habitaba en María Esther, que sin duda también fue bueno, la redundancia, un motor para todo esto, ¿no? Esa curiosidad y esa condición de duda eterna. Sí, que aparte permite una cierta plasticidad, ¿no? Porque además me acordaba una cosa cuando uno piensa, cuando hablan de la inseguridad de ella. Cuando mamá hizo la entrevista a Alice Simone, un amigo de la familia, un intelectual de la época que se llamaba Mauricio Müller, dice, ¿quién le habrá escrito esto a María Esther? Digamos, ahí vemos, mujer escribiendo bien no era una opción. Sí, claro, impresionante. A mí siempre me impresionó esa frase, ¿no? No podía pensar que ella le había escrito. Entonces también ella se crió en esa cultura, en la cultura donde las mujeres tenían un lugar
secundario. Eso está muy claro en varias entrevistas, porque ella además lo pone, ¿no? El destrato, las cosas que tuvo, el descrédito, ¿no? A mí eso también me llama mucho la atención porque aparece, bueno, en Monzón, de Gordon, en varias entrevistas donde el destrato que sufría está también relatado. Y bueno, en esa época por ahí naturalizado y hoy todavía rompe más los ojos, ¿no? En el de Troilo, por ejemplo, el cuento no fue exacto como se hizo hace un rato, sino que había un amigo de ella, el nene Bonardo, que intenta conseguir la entrevista porque ya se la pide y Troilo, una mina no. La única forma que tuvo de comenzarlo dijo, mirá que esta mina se faja, que en ese momento era... fue la única forma que tuvo de que él dijera que sí. Así que mamá tenía que hacer el teatro después de que ella consumía, ¿no? Y consumió, se ve. Esa noche. Pasó la noche despierta. Pasaron la noche despierta. Claro. Y además en la entrevista se Amanece, va viendo cómo se van confundiendo los roles. Y ella ya termina diciendo, no, ¿por qué te vas a morir? No, una confianza que, bueno, le da una intimidad que se lo dio la droga, evidentemente. Vos decís, Isabela, también, charlando estos días anteriores, me dijiste, mamá era una creyente. Y eso también me parece interesante, ¿no? De rescatarlo, que nos lo hablas un poco. Era una creyente. Creía en la gente, creía en lo que le... Alguien le decía algo y ella creía en lo que esa persona le decía. Nunca dudaba si era mentira, no era mentira. Me acuerdo cuando vino de entrevistar a la madre, a la mujer de Menem, ex mujer en ese momento, sobre la muerte de su hijo Carlitos. Dijo, es verdad, lo asesinaron. Ella sabe, digamos, la historia la compró. Yo creo que, digamos, después se comprobó que también, pero ella compraba la historia que le dijeron. Ella iba y creía en la persona que tenía enfrente. Pero ahí está, pero entiendo por lo que decís que es esa condición de creer en el ser humano que tenía enfrente y en su verdad, ¿no? Más allá que fuera parte de su condición, etcétera, contexto, ¿no? Pero eso de creer en su verdad creo que tiene mucho que ver con lo que después ella obtenía, esa sensibilidad exquisita que tenía, sumado a todo esto que estamos hablando, en ese interés infinito por el otro, ¿no? También me contabas que la de ustedes era una casa de puertas abiertas, en una casa donde recibían gente, y una de esas personas que recibieron fue Michelle Rey. Michelle Rey. Una de las crónicas que está aquí en el libro. Una de las crónicas es, Michelle Rey es periodista, bueno, era periodista, ahora es productora de cine, casada con Costa Gabras, un director francés, y estuvo viviendo 6 meses en casa, y en esa situación, era años 70, 71, sí. El OPR 33, como era muy famosa ella y su marido eran muy famosos, decidió raptarla. Con lo cual el día después de las elecciones, la casa siempre estaba con la puerta abierta. Digamos, era ese momento del Uruguay. Entonces, entra el OPR, Michelle usaba mi dormitorio, así que yo dormía con mamá. Entra, claro, Michelle cuando la van a buscar no piensa, Michelle era de izquierda, no piensa que la van a raptar, un grupo de izquierda, así que cuando la van a raptar piensa que es la JUP, entonces viene hecha la loca, a los gritos, la JUP me quiere llevar, la JUP, decía JUP. Claro, era francesa. Entonces, a los gritos, como enloquecida, mamá que ve esta situación empieza a decir, deje salir a mi hija que es chica, deje salir. Yo no me quería ir de ahí, pero ni por casualidad. Aquello me parecía fascinante, me sentía dentro de una película. Impresionante. Entonces, a los gritos la francesa, mamá decía, dejen salir. Bueno, toda una discusión. Y yo tenía la sensación clara de que ellos eran del OPR, porque no tenían ninguna violencia en su actitud. Ellos estaban cada uno con un arma, pero no había una actitud, esa cosa de la violencia puesta en juego. Bueno, al final se llevaron a Michelle y bueno,
Y el rapto terminó. Y lo que María Esther escribe, tú le ayudas a recomponer eso porque en ese momento no se acordaba, se del shock y de todo. No, ella se acordaba bastante poco de eso, pero yo me acuerdo perfecto porque yo era como una especie de filmadora. Que tenías en ese momento que más o menos. Y que 12 años. 13 años, no sé, era chica, muy chica. En enero del 72 pasó otro incidente fuerte en la casa de ustedes. Vos habías ido a dormir a la casa de una amiga. Estaba dormiendo en la casa de una amiga, me desperté tempranísimo, cosa insólita. Y me fui para casa. Y cuando llego tengo la casa destruida. Habían tirado una bomba, estaba la casa absolutamente, la puerta, que había una puerta de roble, no sé, digamos, súper sólida, que estaba en los pedazos de madera incrustados en la pared. Realmente fue una bomba. Si había alguien abajo, creo que se hubiese muerto, ¿no? La casa estaba destruida. Y en ese momento, además, lo que pasó fue, bueno, hay una cantidad de cuentos que yo no estaba, ¿no? Por ejemplo, los vecinos se levantaron todos los vecinos, se acercaron a la casa. Carmiña estaba, ¿no? Carmiña estaba. Sí, Los bombardean, decía. Nos ametrallan, ¿no? Dice Nos bombardean. Nos bombardean. Sí. Porque a Carmiña ya le habían tirado balazos en el dormitorio antes. Entonces, bueno, llega la policía, llaman a mi padre, mis padres estaban separados, llega la policía, y eso es muy gracioso y también muy típico de mamá, se sacaba siempre los años. Entonces mamá estaba llorando, así fuertemente, llorando, era una situación muy angustiante, y llega la policía y estaba mi padre ahí sentado al lado y le dice, ¿edad? Papá, no podía creer. Dijo una edad que era imposible. Entonces, dice mamá, y nunca hizo una cuenta tan rápido que era decir la fecha de nacimiento. La coquetería de María Esther, ¿no? Hasta en esas situaciones. La casa destrozada y ella... Un día me dijo a mí, me diste la cédula. La reprochó. Nunca, tené cuidado, mirá que te puede pasar cualquier cosa. Nunca vas a decir. Mamá estuvo 7 años de noviada con mi padre, 25 años casada. Un día papá tiene que sacar un documento porque mamá estaba en la Argentina y le dice, para sacar un documento de tu partida de nacimiento necesito tu fecha de nacimiento. No lo sabía. Clarísimo, no lo sabía. Además te acordás que ella se iba a cumplir afuera, no se quedaba en Uruguay. Nunca se quedó. Se pasaron los años. ¿Cuándo descubren? Ya fue. Pero se iba de viaje, se iba al exterior y se iba a otro lado. Si miran los libros, dice siempre, nacida en Montevideo. El sentido del humor de María Esther, creo que lo comentaban Carlos y Oscar, pero creo que también tenía que ver con esa forma de que un desconocido rápidamente entre en una especie de intimidad extraña y sobre todo por la velocidad con que lo logra. Pero quiero recuperar algunos detalles de ese sentido del humor. Hay uno que tengo por acá anotado, esas ocurrencias, esa sagacidad, esa rapidez, esa picardía, ¿no? Te voy a tirar 2 palabras, o 2 frases, mejor dicho. Una es el gallo. Sí, está acá, no sé si mirarlo, pero eso es increíble, ¿no? Resulta que el cuento que yo tengo, voy a decir el titular, es que ella parece que era una gran abuela, ¿no? Muy dedicada a sus nietos, me puedo imaginar los diálogos con sus nietos. Y había un nieto adolescente que no se despertaba para ir al liceo y el padre estaba indignado, ¿fue así? El padre no, ella estaba indignada porque ella quería que terminara el liceo y le ayudaba a estudiar y se sentaba horas dedicándose a él. Claro, entonces, bueno, despertarlo para que llegue al liceo, despertar y toda la familia hacía el esfuerzo y no lograban aquello. Hasta que a ella se le ocurrió una estrategia. Bueno. Bueno, estaba durmiendo, entonces ella le iba a decir que iba a traer un gallo para que lo despertara, siempre era el chiste. Había una vecina abajo que tenía un gallo, con lo cual uno estaba durmiendo y de repente empieza a sentir algo que le camina por la espalda. Llegó el gallo. Perfecto, a partir de ahí al liceo todos los días derechito. Nunca más. Después les cocinaba también a los nietos, pero había un pequeño problema.
eso es muy gracioso. Mamá cocinaba y rayaba, en casas italianas hacía mucha pasta, era bien así. Entonces rayaba queso y a nadie le gusta rayar queso, creo. Con lo cual rayaba queso, llegaban sus 2 nietos mayores, que están los 2 ahí, y se comían todo el queso. Entonces un día decidió poner poquito queso y el otro esconderlo en la bañera. Por supuesto que se olvidó, entonces todo ese coso de queso rallado terminó lleno de agua. Qué dolor. Bueno, tantas cosas preciosas. Mil. Vos siempre decís, además, era una familia de frases, que todo el tiempo venían frases y además historias, porque, claro, en cualquier lado había historias. Yo el día que fui con mis jóvenes, 20 y poquitos años, a entrevistarla, nerviosa, no sabía que era alguien muy importante, esta tesis, el primer día, cuando me abrió la puerta una señora que estaba ayudando en la casa, ella grita del fondo, ¿quién es? Y yo contesto, Cecilia, con una voz debilitada, porque estaba dándome cuenta que... Y dice, ¡ay, me olvidé de vos! Así de una me lo dijo, se había olvidado absolutamente, por lo tanto estaba entregando un trabajo para Página 12, y al ratito me mandó para atrás y volví después al día siguiente. Y al día siguiente, bueno, me atendió en esa mesa de la cocina que varios tenemos grabada, donde había una crema Pond's, las gotas Natural Life, los lentes, el teléfono con el que yo cada vez que estuve ahí, que tampoco fueron tantas veces, pero sonaba y era Darío, y empezaba una conversación como que ya nunca había terminado, una conversación que cuando volvían a hablar por teléfono se retomaba en un punto que había quedado en algún otro momento, y colgaban y ella te hacía un comentario como si yo supiera quién era Darío en aquel momento, hasta que bueno, me lo explicó. Al poco rato yo estaba tratando de hacer mis preguntas, mis humildes preguntas sobre cómo estaba ella, y por supuesto que también se distraía, y al poco rato me mandó a sacar unas fotocopias que necesitaba que alguien le saque, pero me recompensó con un pastel de berenjenas muy rico que hasta el día de hoy hago. Estaba cocinando y rápidamente me dijo, ¿te querés quedar a comer? Como diciendo, es natural esto. Bueno, eso habla también de esa manera de María Esther. Yo no quiero devolverles, si nos están haciendo señas, solamente leer un pequeño párrafo que en realidad lo escribió Juan Gelman, el poeta argentino, en el prólogo del libro de Aníbal Troilo, Pichuco Conversaciones, que me parece que es un lindo, no sé si decir cierre, porque me gustaría que cierren ellos, pero me gustaría recordarlo, ¿no? En esa entrevista famosa a Troilo, que hemos traído varios, en un momento él le dice, tengo unas ganas de morirme que no puedo más, ¿no? Un Troilo que ya estaba dolorido y quejoso de cómo estaba pasando. Y a propósito de esto, Gelman escribe, no cualquiera despierta en el ajeno la necesidad de expresar una verdad de ese calibre. María Esther sabe cómo hacer que la gente hable. Su mirada azul, falsamente ingenua, tiene una curiosidad finísima que despierta la confidencia y la confianza del entrevistado en que no lo va a traicionar. Esa virtud nace del interés verdadero que María Esther tiene por el otro. Tal vez busca en la gente respuestas que ella no se puede dar. Así consigue que el otro busque una respuesta a las preguntas que él no se puede hacer. Ese periodismo entendido como compartir humanidad.